que dure es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Desde San José de Costa Rica, nuevamente para el mundo, Voz de Restauración a través de Canal 19, estamos transmitiendo en vivo este bendito programa para poder predicar la palabra de Dios. Cualquier consulta ustedes pueden llamarnos directamente al teléfono de cabina o a los teléfonos que aparecen en la pantalla para que podamos tener un convivio directo con ustedes. Buenas tardes, hermano Heiner. Buenas tardes, hermano Luis, y buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento a través de Canal 19. Un saludo desde acá, desde los estudios de Canal 19 en San José de Costa Rica. Saludamos muy especialmente a todos los que nos escuchan a través del internet por www.radiocr.net. Y en la zona atlántica, allá en Cariari de Guapiles, a nuestro hermano Ernesto Hanson y a todos los hermanos que están allá en sintonía en esta preciosa tarde. Esperamos que en esta tarde el programa sea de gran bendición para todos ustedes, muy especialmente para todos aquellos que no tienen del Señor o que no conocen a Cristo. Esa es nuestra consigna, ese es nuestro ideal, ese es nuestro pensamiento, que usted, amado amigo, se acerque a nuestro Señor Jesucristo y pueda tener paz y pueda tener gozo. Hermano, traíamos un video preparado para esta tarde, pero desgraciadamente nos dicen en producción que está dañado. Pues bien, el tema de hoy se titula El dolor de Dios. ¿Y qué es el dolor de Dios, hermano? La maldad del hombre. La palabra de Dios nos lleva directamente al capítulo 6 del libro de Génesis, cuando dice aquí: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y el primer juicio de Dios se da en el verso número 3, cuando el Señor pone sentencia, pone límites a esa maldad. Dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pues ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Ese fue el límite que Dios estableció en aquella época antidiluviana, cuando el hombre se había corrompido, venía una degeneración tal de que se habían apartado de Dios. Y dice la palabra después: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y cómo está ahora la humanidad? ¿Estará viviendo este pasaje que nos está relatando en el capítulo 6 la Biblia? ¿O estará la tierra, la humanidad, en una situación completamente diferente a la que aquí nos está relatando este pasaje? Luego dice: y vio Jehová, en el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermano, ¿cómo Dios se puede doler en su corazón de la creación de Él? Es algo inexplicable que nosotros razonalmente no podemos entender
este contexto porque Dios, dice la palabra, que Dios no cambia y que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿qué significa aquí el arrepentimiento de Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra y que le haya dolido en su corazón? Según lo que nosotros entendemos aquí, queridos hermanos, es de que el dolor de Dios es a través del pecado, cuando el hombre deja a Dios, le da la espalda a Dios y viene caminando, hermano, en una cosa completamente de, como le dijera, hermano, de retar a Dios, de enfrentar a Dios, de no hacerle caso a Dios. Y dice aquí, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Eso está a punto de suceder ahora. Y la palabra de Dios no se predica en un sentido en el cual pueda aquel hombre o aquella mujer entender el pecado en el cual están caminando. Pero el dolor de Dios, hermano, es lo que le duele al Señor, de ver a la humanidad completamente en contra de Él, hermano. Así es, hermano Luis. Dios crea al hombre, Dios crea al ser humano, y desde que Dios crea al hombre, Dios no lo hizo para que el hombre fuese un pecador. Dios no hizo al hombre para que el hombre fuese un borracho. Dios no hizo al hombre para que el hombre fuese la mujer fuese una prostituta. Dios no hizo al ser humano para que sufriera, para que padeciese enfermedades, para que padeciese dolencias, para que se sintiese solo, como muchas veces usted se siente, amado amigo. Para que no se sintiese, Dios no hizo al hombre para que se sintiese que nadie lo ama, que nadie lo quiere, que ya todo está determinado. Dios no hizo al hombre con ese propósito, con ese plan. Todo lo contrario, amado hermano y amigo que me escucha, el plan y el propósito de Dios para con el hombre fue maravilloso, fue extraordinario, fue esplendoroso, fue algo, hermano, alabado sea el nombre del Señor, un plan, un propósito bastante trazado, bastante bien, hermano, elaborado, a tal punto que el libro de Efesios en el capítulo 1, del versículo 1 al 6, dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, dice ahí, pero también dice que nos escogió para la gloria y la honra de su gracia. O sea, Dios hizo al hombre para que lo alabara, Dios hizo al hombre para que lo exaltara, pero para que el hombre siempre le rindiera tributo, para que el hombre siempre le rindiera alabanza, adoración, exaltación, que le rindiera culto, le rindiera, hermano, se rindiera a sus pies, bendito sea el nombre del Señor. Fue ese el propósito con el cual Dios te creó, fue ese el propósito con el cual Dios te hizo, fue ese el plan con el cual Dios te formó desde el vientre de tu madre. ¿Sabe? Hay gente muchas veces que se ha preguntado y dice, ¿por qué nací en esta tierra? ¿Por qué razón fue que nací? ¿Para qué mi papá y mi mamá me tuvieron? Hay gente inclusive que ha ido más allá y han dicho, yo fui un error de mi mamá, de mi papá, que de repente tuvieron una aventura y nací yo. No, hermano y amigo que me escuchan esta preciosa tarde a través de este medio de comunicación, yo quiero decirle a usted que usted no es un error, usted no es una coincidencia, usted no es una casualidad. Usted nació en esta tierra simple y sencillamente, para que me entienda en esta noche, en esta tarde, perdón. Usted nació simple y sencillamente, hermano, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quisieron que usted naciese sobre esta tierra, porque tienen un propósito, tienen un plan contigo, tienen algo grande contigo. Por eso es que el diablo te pelea, por eso es que el diablo te ataca, por eso es que el diablo se levanta en contra de tu hogar, de tu matrimonio, de tus finanzas, de tus hijos, de tu esposa, de tu vida misma. Por eso te sientes como te sientes, porque el enemigo del Señor, que el Señor lo reprenda en esta tarde y nosotros lo reprendemos también, aleluya, te odia, te detesta, desea destruirte, desea hacerte pedazos, pero no puede, porque Dios tiene todo el poder. ¿Sabe? Desde que Dios creó al hombre sucedió algo tremendo, porque acuérdese usted
perdón, según la palabra de Dios, Dios creó un querubín hermoso, hermano Luis. Dios creó un querubín, según Ezequiel capítulo 28, ¿verdad? Hermoso, precioso, un querubín santo. Pero dice la Biblia que el diablo, ese querubín se hizo diablo. Alabado sea el nombre del Señor, se convirtió en un espanto, para siempre dejó de ser. Dios lo expulsa desde el cielo, hermano, y él, alabado sea el nombre del Señor, cae a la tierra, bendito sea el nombre de Cristo. Y me imagino al diablo, yo me lo imagino, hermano, rondando, andando por allí, viendo lo que Dios estaba haciendo, viendo cómo Dios empezó a crear los animales, las aves, las plantas, etcétera. O sea, observando todo lo que sucede en Génesis capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Pero hay algo tremendo, hermano, que le impactó al diablo. Hay algo tremendo que le sorprendió al diablo. Porque, hermano, alabado sea el nombre de Cristo, si hay alguien a quien el diablo odia, es al ser humano. Si hay alguien a quien el diablo detesta, es al ser humano. Por eso tiene la humanidad como la tiene. Por eso estamos pasando momentos tan difíciles. Por eso hay tanta violencia, tanta maldad, tanto pecado, hermano. Porque el diablo, alabado sea el nombre de Cristo, no descansa hasta que el ser humano sea destruido. Hermano y amigo que me escucha, entonces, ¿sabe por qué el diablo no descansa? Hasta que el ser humano sea destruido, porque él miró y él vio algo, hermano y amigo, que quizás usted no entiende, que quizás usted no se da cuenta. Si hay algo que el diablo odia, si hay algo que el diablo detesta, es que en Génesis capítulo 1, verso 26, Dios habla y dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Cuando Satanás oyó eso y empezó a ver, hermano, cómo Dios hacía del polvo de la tierra, del barro de la tierra, un muñequito de barro, empezó a hacerle las manitas, el tronco, los pies, bendito sea el Señor, la cara, los ojitos, la boca, la nariz, las orejas. Empezó Dios con cada detalle a formar al ser humano. Empezó Dios con cada detalle a hacerte desde el vientre de tu madre, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios empezó a ver eso, Satanás empezó a ver eso, hermano, en el huerto del Edén, como Dios con tanto esmero, con tanto anhelo, con tanta entrega, con tanto amor, con tanta ternura, empezó a crear un hombre, empezó a formarlo, hasta que en el Génesis capítulo 2, verso 7 dice: y sopló Dios aliento de vida en la nariz del hombre, y fue el hombre un ser viviente. Desde allí el diablo dice: qué tremendo, yo quise ser igual a Dios, aleluya, y no lo logré. Y Dios hace estos seres y los hace semejantes a él, y los hace iguales a él. Por eso el diablo te odia, por eso el diablo te detesta, porque cada vez que te mira, cada vez que te observa, cada vez que te ve, mira la imagen del Dios vivo en tu rostro, mira la imagen del Dios vivo en tu vida, mira la imagen del Dios vivo en lo que tú eres, bendito sea el nombre del Señor. Y él dice: yo no voy a descansar hasta destruirlo, yo no voy a descansar hasta destruir a la humanidad, yo no voy a descansar hasta destruir a ese muchacho, esa muchacha, en la droga, en la piedra, en la marihuana, en el crack, en el homosexualismo, en el lesbianismo, etcétera. Porque todo pecado lo que está haciendo, hermano Luis, es destruyendo al hombre. Pero lo importante o lo extraordinario de todo esto es que la Biblia dice claramente que por cuanto abundó la gracia, el pecado, también sobreabundó la gracia de Dios. O sea, que no importa el pecado, no importa la maldad, no importa cómo el diablo te tenga, no importa lo que el diablo esté haciendo contigo, hay un Cristo de poder, hay un Cristo de autoridad que está aquí en esta tarde y que lo estamos predicando en este lugar, y que está sufriendo, está llorando, está, hermano, el Señor en esta tarde mirando tu pecado, mirando tu condición, mirando lo que tú estás pasando, mirando lo que tú tienes, mirando tu pecado, mirando toda la rebeldía del hombre, hermano. Porque Dios no es un palo, Dios no es una piedra, Dios no es un yeso, Dios no es un pedazo de madera, Dios no es una pintura. Dios está vivo y está aquí en esta tarde a través de las ondas de televisión. Yo sé que Dios te está tocando y te está ministrando en esta tarde. Hay gente que cree que Dios no mira, que Dios no observa, que Dios no se da cuenta de nada. Y por eso se rebelan, pecan, se revuelcan, se corrompen, hacen lo malo, se ensucian. ¿Y usted cree que Dios no sufre?
¿Usted cree que Dios no se duele? ¿Usted cree que Dios, hermano, aleluya, no llora al ver la humanidad como está en este tiempo? Porque repito, si hay alguien a quien Dios hizo con tanta ternura, si hay alguien a quien Dios hizo con tanto amor, fue a ti. Dios te creó con ternura, Dios te creó con amor, Dios te creó, alabado sea el nombre de Cristo, con mucho esmero. Dios te creó con muchas expectativas. Dios te creó con muchos anhelos. Nunca el anhelo, ni el plan, ni el propósito, ni las expectativas de Dios fueron que seas un drogadicto, fueron que seas un homosexual. Nunca Dios quiso que tú fueras lo que eres o que el pecado está haciendo que seas en esta preciosa tarde. Por eso Él tuvo que mandar a Jesucristo. Por eso Jesucristo tuvo que morir por nosotros. Por eso Jesucristo tuvo que derramar toda su sangre en esa cruz para poder restaurar al Creador y su criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso fue que Cristo tuvo, hermano y amigo que me escucha, que sufrir todo lo que pasó por ti y por mí. Porque Él sabe el precio que tú vales. Dios sufre, Dios llora. Allí mismo en el capítulo 6, el libro de Génesis, tanto el hermano Luis y yo no pudimos hablar de los pasajes, pero claramente es Dios, hermano, el que está unido con nosotros. Pero allí en el versículo 5 me impacta porque dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que los designios y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Usted ve hoy día, hermano, amigo que me escucha, se repite la historia, se ha multiplicado la maldad, se ha agravado el pecado. Día con día, mire, este hombre que acaba de asesinar 3 niños, una familia ya en Guanacaste, en Matapalo de Guanacaste. Cuando yo escuché esa noticia se me conmovió el corazón, hermano. Porque ¿qué culpa tienen los niños de los problemas que tengan los adultos? ¿Qué culpa tienen ellos, hermanos? Sin embargo, un impío, un pecador, un inmundo como este hombre se lanza contra esta familia, contra estos niños, los asesina, los mata. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Esa es la situación en que estamos viviendo. Este otro hombre también que mató a esta mujer en desamparado, dándole un balazo en la frente. ¿Usted cree que Dios no sufre viendo toda esta situación? Así es. ¿Usted cree que Dios no llora viendo todo esto? ¿Usted cree que Dios creó al hombre para esto? ¿Usted cree que Dios lo creó a usted mujer, para que su hombre le esté pegando, la esté maltratando, la esté agrediendo, esté diciéndole cosas? ¿Usted cree, muchacho, que Dios te creó para que estés viviendo en un ambiente de droga, en un ambiente de marihuana, en un ambiente de piedra, en un ambiente de pandillas, en un ambiente donde te estás hundiendo cada día más y más? ¿Tú crees que Dios te creó para eso? No, Señor, Dios no te creó para eso. Por eso Dios está llorando, por eso Dios está sufriendo. Cada vez que Él ve del cielo hacia la tierra y empieza a ver vandalismo, empieza a ver drogas, empieza a ver muerte, empieza a ver niños abandonados, empieza a ver todo lo que ve, Dios sufre. Porque Cristo está vivo, Él está vivo, el Señor está vivo. Él sufre, Él se duele, llora. Estoy seguro que llora, hermano y amigo que me escucha. ¿Por qué? Por tu pecado, por la situación en la que tú te encuentras. Él sufre y llora. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe el precio que usted le costó. Él sabe el precio que Él pagó por usted. No un precio de colones, no un precio de dólares, no un precio de oro, no un precio de plata. Pudiésemos juntar todo el dinero del mundo, todo el oro del mundo, todas las riquezas habidas y por haber, y ni con ninguna de ellas, hermano, podían comprarnos. Pero tuvo que venir uno a derramar toda su sangre en el monte Calavera hace más de 2000 años. Tuvo que venir uno a sufrir el oprobio. Tuvo que venir uno a pagar el precio para redimirnos del pecado, para que en esta tarde tú puedas decir: Cristo, ayúdame, hazme libre de la maldición del pecado. Gloria al Señor. Así sea, hermano. Estamos hablando, hermano, sobre el tema el dolor de Dios.
La base bíblica es Génesis 6, verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, vemos también cómo los varones de Dios, al ver la maldad de los hombres, también lloran ante aquellas personas que le dan la espalda a Dios por su desobediencia. Y así encontramos en el primer libro a Samuel, en el capítulo 15, verso 35, que nos habla de la siguiente manera. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. El pueblo quería un rey. Destituyeron a Saúl, tipo de Cristo, para el pueblo de Israel. Y pusieron a un hombre común y corriente para que lo gobernara. Y Dios aquí dice, Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Encontramos también, hermano, en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, verso 11. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizar. Luego lloró el varón de Dios y le preguntas a él, ¿por qué llora mi Señor? Y le responde Eliseo, porque es el mal que le harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegará fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Este pasaje aquí en la Biblia, el hermano Heiner estaba hablando de esa masacre que sucedió allá en Guanacaste. Es como que estuviéramos nosotros viendo fotográficamente el acontecimiento que aquí está detallando la Biblia. ¿Y por qué llora mi Señor? ¿Por qué llora Dios ahora al ver tanta maldad, como el mundo está sumergido, que no quieren nada con Dios? El Señor está dolido ante tanta maldad. Y allá en el capítulo 6, nuestro Señor le pone un límite a esa generación. ¿Y sabe qué? El límite para esta generación ya llegó. ¿Sabe cuándo comenzó? El 15 de mayo de 1948 comenzó, cuando ya el pueblo de Israel se hizo nación en un día y se da el cumplimiento de Ezequiel capítulo 38. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y por qué razón no podemos nosotros entender la voz de Dios cuando hablamos estas palabras? Los oídos se tapan, son sordos. No quieren ver, hermanos, los acontecimientos que están viviendo ya la humanidad. Vea lo que sucede allá en el libro de Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad del hombre ha subido hasta el cielo en estos tiempos, hermanos. ¿Por qué razón no quiere entender el hombre? Porque también hay muchos pastores que no quieren hablar la verdad de Dios. Hay muchos hombres que se han lucrado, que se han beneficiado al predicar la palabra de Dios. Nosotros no cobramos absolutamente nada. Somos hombres que estamos dedicados a un 100% a hablar la bendita palabra de Dios. Pero hay otros que
a través de esta palabra, a través de los medios de comunicación, vienen y se lucran y están, hermano, prostituyendo la palabra de Dios. Entonces viene, hermano, en el capítulo 3 del libro de Jonás, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Oiga palabra de Dios. A la humanidad entera Dios ya le dio un tiempo. El tiempo se acaba, el tiempo se agota. Cristo viene pronto por su iglesia aquí, hermano. ¿Y cómo no le iban a entender a Jonás si ellos mismos se dieron cuenta que un pez salió del mar y vomitó a este hombre? Y entonces esa ciudad tuvo temor de Dios. Tuvo, hermano, un aviso de parte de Dios. Y dice aquí que cuando el rey, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, en lugar, hermano, de estar clamando a Dios. Ahí estaba ese rey, el presidente de esa ciudad, estaba orando a Dios e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: oiga, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Se puso, hermano, en oración la ciudad completa, aún hasta los animales. Y dice aquí: si no cúbranse de cilicios, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Como está Costa Rica, como ave de rapiña, queriendo matar a sus mismos hermanos, aún ahí en la Asamblea Legislativa, con leyes perversas que van en maldición para esta ciudad, para esta nación, para este pueblo. Y oiga, hermano, pero Jonás, y vio Dios, dice verso 10 del capítulo 3, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que él les haría, y no lo hizo. Eso le agradó a Dios. Dejó de llorar por Nínive y en lugar de eso la salvó. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Y sabe por qué? Porque Jonás quería que Nínive fuera destruida por la maldad del corazón de ellos. Ya termino con esto. Y oró Jehová y dijo, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, porque Jonás sabía que Dios iba a perdonar a esa nación. Ya para concluir, oiga lo que dice el verso 4:11, dice, capítulo 4:11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Así está la humanidad, hermanos. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. Y piensan
piensan que lo que están haciendo es lo correcto. Así es. Además de que Dios vio el pecado del hombre, que me llama profundamente la atención, hay algo más que me llama también la atención ahí en el capítulo 6 del libro de Génesis, que también lo podemos secuenciar en esta tarde con Hebreos capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe. Y cuando menciona los héroes de la fe, menciona a Noé. Y dice que por la fe fue contado como pregonero de justicia. O sea, Noé fue el primer predicador de la tierra. Noé fue el primer evangelista de la tierra. Pregonar significa anunciar buenas nuevas. Pregonar significa anunciar algo, pronunciar algo. Y Noé, cuando Dios le habló que venía un juicio, porque le había dolido en su corazón, hermano, la situación de la humanidad, y que la humanidad no quería entender, la humanidad no quería escuchar la voz de Dios, la humanidad no quiso, hermano, atender el llamado de Dios. Entonces Dios decidió destruir la creación. Hay gente que dice, es que Dios no castiga, es que mentira que Dios va a castigar, es que es mentira que Dios, yo no creo que Dios pueda castigar porque Dios es amor y que esto y que el otro. Y es cierto, Dios es amor, pero a la gente se le olvida que también Dios es fuego consumidor. Y que la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y que también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, hermano, usted no puede, amigo, que me escucha en esta tarde, pensar en que Dios a usted nunca lo va a castigar por lo que usted está haciendo. Usted no puede pensar que Dios nunca lo va a llamar a cuentas por lo que usted está haciendo. Claro que sí, porque Dios a todos nos va a llamar a cuentas. Dios va a llamar a cuentas a los pastores, Dios va a llamar a cuentas al Papa, Dios va a llamar a cuentas a los cardenales del Vaticano, Dios va a llamar a cuentas a los sacerdotes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Dios va a llamar a cuentas a la policía, a los policías. Dios va a llamar a cuentas a los magistrados. Dios va a llamar a cuentas, hermano y amigo que me escucha, al presidente de la República, a los diputados de la Asamblea Legislativa. Dios va a llamar a cuentas a los alcaldes, a los regidores de las diferentes municipalidades. Dios va a llamar a cuentas a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, a su tío, a su abuelo, a usted, a mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el juez de toda la tierra y Él un día va a juzgar a la humanidad. Él un día va, hermano, a juzgar a todo hombre, alabado sea el nombre del Señor, que, ¿cómo se llama? Que no ande bien con Dios, que se haya apartado de sus caminos. Si usted y yo estamos haciendo lo malo o hacemos lo malo, o nos apartamos del Señor, o no decidimos consagrarnos a Él, llegará un día en que Dios nos llamará a cuentas. Llegará un día en que Dios nos llamará a capítulo. Llegará un día en que tendremos que entregarle cuentas claras a Dios de lo que hemos hecho en esta vida. Hay gente que dice, ¿y a mí qué me importa? ¿O a mí qué me interesa? ¿O a quién le importa mi vida? ¿A quién le importa si yo fumo marihuana? ¿A quién le importa si yo fumo piedra? ¿A quién le importa si yo soy prostituta? ¿A quién le importa si yo soy homosexual? ¿A quién le importa si yo soy lesbiana? ¿A quién le importa si yo soy borracho? Hay gente que se refiere así, pero déjame decirte en esta tarde que hay a uno que sí le importa tu condición, hay a uno que sí le importa tu vida, hay a uno que sí le importa tu situación, tu pecado, cómo tú estás. Ese se llama Jesucristo y está aquí en esta tarde. Además de lo que le dije, de que Dios vio el pecado del hombre, hay algo que me impacta mucho y quiero compartírselo en esta noche. Noé predicó, Noé les habló, arrepiéntanse, juicio viene, Dios me habló que va a caer un diluvio, Dios me habló que va a suceder una catástrofe, Dios me habló, pero nadie quiso hacer caso a Noé. Todo el mundo hizo caso omiso a la voz de Dios. Todo el mundo hizo caso omiso a lo que el siervo de Dios estaba hablando en ese entonces. Nadie atendió la voz de Dios. Quizás a Noé le dijeron, usted está loco, Noé, usted está chiflado. A Noé le dijeron, Noé, usted no sabe ni lo que habla. ¿Cómo se le ocurre que va a haber un diluvio? Porque la gente seguro decía, si ni siquiera llueve, porque en ese tiempo no llovía, lo que caía era un rocío. Hermano y amigo que me escucha,
era lo que caía sobre la faz de la tierra, no se conocía la lluvia. Entonces les dicen, quizá la gente decía, ¿cómo se le ocurre a usted decir que se va a haber una inundación, un diluvio si ni llueve? Es más, estás construyendo un arca, según le dijeron, en un lugar donde ni siquiera, donde es desértico, donde ni siquiera hay un riachuelo cerca, un lago, el mar, etcétera. Está loco, usted está chiflado, porque la Biblia lo dice claramente que las cosas de la cruz o la palabra de la cruz para los que se pierden es locura, pero a nosotros, a los que se salvan, o a los que nos salvamos, es poder de Dios. Hermano y amigo, la gente se burló, nadie quiso hacer caso al llamado de Dios, pero hubo alguien que se hizo caso al llamado de Dios. Hubo unos personajes que sí obedecieron la voz de Dios. ¿Sabe quiénes fueron? Los animales. Yo no sé de qué forma Noé le habló a los animales, a menos que los animales hayan tenido el don de interpretación de lenguas. Pero de alguna forma Dios hizo que los animales entendieran el llamado suyo a través de su siervo. Mire que Isaías capítulo 1 versículo 2 al 4 dice: oíd cielos, Dios le habla al cielo, y escuchad tu tierra, le habla a la tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pregunto, ¿ha bendecido Dios al hombre? ¿Ha bendecido Dios tu casa? ¿Ha bendecido Dios tu matrimonio? ¿Ha bendecido Dios tus hijos? ¿Ha bendecido Dios tu trabajo? A pesar de que no eres cristiano, a pesar de que ni siquiera oras en la mañana, a pesar de que ni siquiera le agradeces a Dios por los alimentos que te da cada día, Dios te ha bendecido. La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, pone el sol sobre justos e injustos. Es decir, Dios bendice a todos por igual. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios te ha engrandecido, Dios te ha prosperado, pero le has dado la espalda al Señor. Costa Rica le ha dado la espalda al Señor. El mundo entero le ha dado la espalda al Señor. Los presidentes le han dado la espalda al Señor. Y Él dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y dice el 3: el buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su señor. Mi pueblo no entiende, o sea, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, porque todos hemos sido creados por Dios. Somos hechura suya, le pertenecemos a Él. Tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu casa, con tu hogar, con tus hijos. Ezequiel 18:4 dice: mías son todas las almas, pero el alma que pecare, esa morirá. Porque de Él pertenece tu alma. Tu alma le pertenece a Dios. El verso 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Ve lo que pasa con el ser humano en esos días? Dios está sufriendo, Dios está llorando, pero llegará un día, hermano y amigo que me escucha, en que Él se va a levantar de su trono con vara de hierro, y ese día nadie lo va a detener. Por ahora Él es misericordia, por ahora Él es amor, por ahora Él está presto a que si usted se arrepiente, aún si este sujeto que acaba de matar esta familia ahí en Matapalo, hermano, en Guanacaste, se arrepiente de todo corazón, Cristo tiene el poder para perdonarlo aún a él. Pero si no aprovecha el tiempo de Dios, si no aprovecha la misericordia de Dios, si no aprovecha el llamado de Dios, la Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él esté cercano, porque el tiempo es ahora, el día es ahora. El tiempo en el Antiguo Testamento, en el tiempo que Noé estaba construyendo el arca, sin embargo nadie quiso hacer caso, pero los animales hicieron caso. Y se supone que el ser humano es la especie más inteligente sobre la faz de la tierra. Pero en esta ocasión parece ser que los animales fueron más inteligentes que los hombres. Y si no me cree que los animales escuchan la voz de Dios, pregúntenle en aquella mula quién le dijo que le hablara al profeta Balaam. Y si no me cree que los animales escuchan la voz de Dios,
Pregúntele a aquel gran pez, ¿quién le ordenó que se tragase a Jonás y lo vomitase después de 3 días? Y si no me cree que los animales escuchan la voz de Dios, pregúntele a aquel gallo, ¿quién le dijo que cantara 3 veces antes de que Pedro negara al maestro? Los animales oyen la voz de Dios, y por lo menos ellos sí tienen reverencia a Dios. Por lo menos ellos sí tienen temor de Dios. Yo creo, amigo y hermano que me escucha, que somos más inteligentes que los animales. Busquemos a Dios, acerquémonos a Él. Dejemos ya de que Dios dejemos ya de hacer sufrir a Dios. Hagamos que haya fiesta en el reino de los cielos en esta tarde por un pecador que se arrepiente en esta preciosa tarde. Así es, hermanos. Cuando el hermano habla de los animales, casualmente estamos hablando de Jonás, y aquí dice: hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales. Qué casualidad, ¿verdad, hermano? Que los animales sí son obedientes a la voz de Dios. ¿Y por qué el hombre? ¿Por qué el hombre no quiere entender? Muy sencillo, el hermano Heiner estaba hablando, ¿verdad?, de que Satanás, al ver al hombre que puede construir, que es la imagen de Dios, lo odia, lo desprecia. Es un tormento para Satanás ver a un hombre predicando la palabra de Dios. Lo quiere destruir, y por eso ha hecho todo el imperio del mal sobre la faz de la tierra. Pero oiga lo que dice Génesis 6, verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida toda, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermano, la Biblia es contundente. ¿Cómo está la humanidad ahora? Si es que el hombre, hermano, ya no quiere ser dependiente de Dios. Un hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Las leyes inmundas en la Asamblea Legislativa. Una mujer que quiere cambiar las leyes divinas de Dios y traer una maldición para esta nación. ¿Cómo nosotros nos vamos a callar ante esa ignorancia de esta mujer y de ese hombre que se han confabulado para llevar a la destrucción espiritual, moral, psicológica y también económica a Costa Rica? No podemos, hermano, quedarnos callados cuando vemos cómo Dios está llorando por este país y por el mundo entero, por la humanidad entera. La iglesia ya está siendo perseguida en todas partes del mundo, y ahora nosotros tenemos la bendita bendición aquí en Costa Rica, que todavía se predica la palabra de Dios. Desgraciadamente hay pastores que no entienden que la palabra es para anunciar el evangelio de Cristo, no para hacer dinero a través de esta palabra. No para engañarlos a ustedes, queridos hermanos. Es para proclamar las buenas nuevas de salvación a tu vida. Hermano, los tiempos están finales. Ya no hay espacio para que usted siga cometiendo pecado. Hoy Dios te ha hablado en este día. Dios está llorando por la humanidad entera. Dios está llorando por tu condición humana en que te encuentras. Reflexiona, haz un paro en tu camino, reflexiona lo que estás haciendo, y si es mentira lo que nosotros hablamos acá, pues entonces no nos escuche. Pero si esta es la voz que
viene en tu ayuda, en tu socorro, en tu auxilio. Está atento a la voz de Dios, como estuvo el rey de Nínive, que proclamó ayuno total a toda la ciudad. Qué lindo sería que el presidente de Costa Rica proclamara un ayuno total para toda la nación y hubiera un arrepentimiento. Eso sería lo más lindo, hermano, que pudiera suceder para Costa Rica. Ya estamos llegando al final, hermano, la última participación. Amén, mi amado hermano Luis. Usted, amado amigo, que ha escuchado esta palabra, he escuchado este mensaje, detén tu caminar, detén tu accionar, ya pon un alto a tu situación. Deja ya con tus actitudes de hacer a Dios ponerlo a llorar. Por eso en esta tarde, si Dios te ha tocado, que sé que es así, a través de ahí donde me escuchas, y en la sala de tu casa, en el cuarto, aquí en Costa Rica, fuera de Costa Rica, en Latinoamérica, donde nos estén escuchando, yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Amén. Arrepintiéndose de todo corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador y que he hecho lo malo en hechos, en palabras y pensamientos, y que te he hecho sufrir. Pero en esta tarde, Señor, te pido perdón. Límpiame de mis pecados, lávame en tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón. Te hago el Señor y el dueño de mi vida. Ayúdame a servirte y a seguirte mientras viva. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, queremos saber de usted. Escríbanos al correo electrónico vozderestauración2015@gmail.com o a los números de teléfono que aparecen en pantalla. Queremos darle un seguimiento, queremos ubicarlo en una iglesia de sana doctrina donde usted busque a nuestro Señor Jesucristo y tenga un crecimiento espiritual y un desarrollo. Sí, hermano, ya para concluir solamente quiero decirles esto que está en San Marcos capítulo 13, verso 10. Y es necesario que este evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Hermano, Dios ha hablado en esta tarde. Si usted ha recibido este mensaje, llámenos para poderlos ubicar en una de las 200 iglesias que están diseminadas a lo largo y ancho de este país, del movimiento misionero mundial, donde se predica la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En esas iglesias no se pide plata, lo que se pide es el corazón que ame al Señor Jesucristo, para que pueda caminar usted, querido hermano, bajo la bendición del Altísimo. Dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente, hermanos, compartiendo esta poderosa palabra de Dios. Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me llena